Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos el programa con música. Bienvenidas y bienvenidos. En breves minutos estará con nosotros la doctora Elizabeth Montenegro. Ella es psicóloga educativa y es la directora del CEADI, el Centro de Estrategias para el Aprendizaje y Desarrollo de la Inteligencia. Con ella vamos a hablar acerca de las estrategias para el manejo de conflictos en el aula. Ella va a ofrecer un taller dedicado al desarrollo de esta temática, orientado especialmente para los docentes de educación inicial, de educación básica, psicólogos, estudiantes de educación y psicología, y tendrá lugar viernes 20 de septiembre de 3 de la tarde a 7 de la noche y el sábado 21 de 9 a 1 de la tarde. Voy a la pausa comercial, regreso enseguida con ella y les cuento de qué se trata este taller de estrategias para el manejo de conflictos en el aula. Volvemos enseguida. Estrategias para el manejo de conflictos en el aula. Este es el nombre del taller que se llevará a cabo este viernes 20 y sábado 21 de septiembre, acá en la ciudad de Quito, dirigido por la doctora Elizabeth Montenegro. Buenas tardes, Liz, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Gise. Buenas tardes. Explícanos cuáles son los conflictos más frecuentes en el aula de clases. Bueno, realmente cada vez vemos que estas situaciones de problemas se van acrecentando en el aula, en diferentes aspectos, ¿no? Los maestros usualmente se quejan de que no saben cómo manejar a los alumnos, de que tal vez sus estudiantes vienen cada vez más difíciles de ser manejados, de trabajar, y no siempre es culpa de los alumnos, no siempre es culpa tampoco de los maestros. A veces se les acusa también a ellos muchos de no saber cómo manejar a estos chicos. Los conflictos más frecuentes dentro del aula podemos hablar de la disciplina, sobre todo, de cómo controlar, cómo hacer que los chicos trabajen, sigan ese ritmo de actividad que se propone en el horario de clases y que no se produzcan situaciones en las cuales el maestro pierda la paciencia, por ejemplo, se exalte. A veces uno escucha mucho, nosotros sobre todo a los niños escuchamos que nos dicen, es que mi profe es bravo, porque siempre nos grita, o porque a veces estábamos jugando y nos dicen, ya basta, o ya nací, y son esas situaciones que van creando una imagen desde el estudiante hacia el maestro como negativa, ¿no? Una imagen que dice, mi profesor no es buena gente, mi profe es bravo, mi profe no es mi amigo. Y la idea, hablando justamente de esta convivencia que se va dando en el aula, es que si nosotros consideramos que nuestros estudiantes pasan desde las 7, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el colegio, pasan la mayor parte de su día acompañados de estas personas a quienes ellos van catalogando negativamente. Uh-huh. Entonces, justamente el taller se orienta en una primera parte en ese sentido, en el sentido de que los maestros puedan aprender a controlar esas situaciones que pueden generar disturbios dentro del aula, que pueden generar conflictos y cómo manejarlas de una manera asertiva. Eso es un punto bien importante. Ok, es decir, el primer punto de problema que tú has identificado y que, bueno, es como sabido, ¿verdad? La disciplina, el manejar la disciplina de los chicos. El concepto como tal creo que está en cuestionamiento desde hace mucho tiempo, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, porque entendemos, y cuando tú hablas de hace mucho tiempo, justamente, son por esas creencias que vamos manejando en nuestro inconsciente, inclusive, ¿no? El hecho de que digamos, bueno, la disciplina se asocia a un alumno, a una clase, que estén todos sentados sin moverse, casi sin respirar, y solamente mirando al frente mientras el maestro está hablando. Y no es ese el concepto de disciplina que queremos manejar, no es esa la idea que tenemos que tener de disciplina en el aula, no es esa idea de que el aula tiene que estar totalmente en silencio siempre, sino una disciplina en donde los alumnos vayan viabilizando las actividades que el maestro propone, las realicen de una manera autónoma, guiada, mediada obviamente por el maestro, pero no de esa forma en la cual ellos no sean capaces ni de opinar ni de responder, y peor aún, ¿no? De opinar de una forma diferente, porque ahí es donde muchas veces se ve otro conflicto, ¿no? El que son rebeldes, entre comillas. Eso se interpreta como una falta de disciplina. Ahora, hay que entender que disciplina significa enseñar, ¿no? Así es. Etimológicamente, el término lo que nos dice es que es enseñar. Uh-huh. Enseñar, y además no cualquier tipo de enseñanza, sino de enseñar con el ejemplo. Eso
exige de los adultos un trabajo bien importante porque están modelando un comportamiento que es el que van a replicar los chicos. Por supuesto. Y fíjate, Gis, que justamente frente a eso, a veces uno le toca desempolvar algunas teorías psicológicas que se han visto mal, que con todo el nuevo cambio, todo el nuevo paradigma educativo, se ha empezado a decir, bueno, el conductismo no tiene nada que ver. Y dentro, uno de los exponentes del conductismo justamente es Bandura. Y Bandura habla del aprendizaje por modelamiento. Entonces, pensemos ahora en esta enseñanza, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros como docentes podemos enseñar a nuestros alumnos? Si yo me enojo y exploto y grito para que mis alumnos me hagan caso, estoy dando un ejemplo de cómo se tiene que actuar frente a una situación de conflicto. Entonces nuestros alumnos después reproducirán eso. Correcto. Es lo que nos pasa en la familia. ¿Cuántas veces lo he dicho yo en este programa? Si es que un adulto se da el lujo de gritar, entonces lo que está haciendo es autorizando de manera inconsciente que esa es la forma de comunicarse entre los miembros que integran ese sistema y puede ser tanto el sistema familiar como el educativo. Por supuesto. Y más aún todavía el hecho de que gana el que grita más, porque le aplasta al otro en definitiva con el grito. Entonces, si vas modelando de esa manera, además se va enseñando también cuando el maestro, por ejemplo, no se controla y empieza esta forma agresiva en el trato, en las verbalizaciones, le estás enseñando también otro modelo de comunicación, obviamente un modelo negativo, y ese modelo se instaura en el sistema educativo. Entonces, después, ¿qué decimos? Es que no sé cómo controlarle, no sé porque siempre pasa esto y son esas conductas que usualmente se van repitiendo frecuentemente y que no tienen como una solución. Fíjate que el otro día me decía una señora que ella está sumamente preocupada porque desde que el hijo tuvo problemas con uno de sus profesores, ella nota que ha perdido el interés, que ya no tiene tantas ganas de estudiar, que cada vez se inventa excusas para no ir al colegio y que nota que no dice nada, o sea, el niño no le cuenta en realidad cuáles son los problemas que está viviendo, pero claramente hemos identificado hace poco tiempo que el famoso bullying ahora está incluso orquestado y alentado por los profesores que de alguna manera se ven como obligados a no maltratar a los niños y de repente encuentran en esa forma de que el compañerito le caiga a golpes al otro una forma de desquite que me parece terrible porque esto es una triangulación. Claro, o inclusive, ¿no? Cuando los maestros les dicen, por ejemplo, es que es típico, tú no trajiste los deberes, o ya no nos esperamos nada, tú tenías que ser. Y sus compañeros también asumen el poder, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer exactamente lo mismo. El profe al final se lava las manos y dice, bueno, es que yo no hice nada, ellos son los que entre ellos eren definitivamente, o son problemas de niños. Entonces, es decir, lo que estás diciendo es que en la forma en la que el maestro puede descalificar al niño, también lo va es como ponerle un estigma del cual los compañeros, sus pares también podrán abusar. Por supuesto, porque les estás dando además la potestad de hacerlo, porque si yo le estoy desvalorizando totalmente a ese alumno, ¿quién va a revalorizarlo? Sí. El maestro va a ser la imagen de autoridad en la clase, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí, los conflictos también los vemos desde ahí, los vemos desde la forma en cómo el maestro se comunica con los alumnos, las formas en las que a veces les dicen las cosas, ¿no? Por ejemplo, es que ustedes siempre son así, o este es el peor curso que he tenido. Esos mensajes que van transmitiendo son mensajes que generan conflictos y que después a veces el maestro tampoco puede manejarlo adecuadamente. La idea justamente es en el taller darnos cuenta de cuáles son esas formas de comunicación que dentro del aula podemos tener y que generan esas dificultades en la interrelación. Que bloquean la comunicación y generan resistencia, por lo tanto se refuerza el comportamiento inadecuado, que es lo que no queremos que ocurra. Claro que sí, por supuesto. Muy interesante. Este es el taller que ofrece la doctora Elizabeth Montenegro para docentes de educación inicial, básica o psicólogos. También estudiantes de educación y de psicología que quieran participar pueden llamar al 60-35-020, 60-35-020 acá en la ciudad de Quito. Me voy a la pausa comercial, regreso enseguida para continuar esta conversación porque ahora quiero preguntarle a Elizabeth, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que dentro de este taller va a proponerles a los participantes para que aprendan a facilitar la negociación que tiene que haber entre los pares, o sea, entre dos niños que están en conflicto? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el maestro? Volvemos enseguida.
Estrategias para el manejo de conflictos en el aula es el taller ofrecido por la doctora Elizabeth Montenegro y el Centro de Estrategias para el Aprendizaje y Desarrollo de la Inteligencia. Tendrá lugar acá en la ciudad de Quito el mismo día viernes 20 de septiembre y el sábado 21. Pueden ustedes llamar a pedir información al 6035-020 y directamente para que se inscriban y participen de él. Dentro de los contenidos hemos visto que en la primera parte están estas técnicas para manejar los conflictos que pueden surgir de aquello que se llama la disciplina y que no se sabe cómo lograr y muchas veces se les va a los maestros de las manos. Sí, y que es la interrelación básicamente de los maestros con los alumnos, ¿no? Exacto. Pero decimos que hay otra parte, y es la parte justamente que tiene que ver con los compañeros, cómo manejar esos conflictos que se dan entre pares. El tema del bullying famoso no es solamente el maltrato, hay otro tipo de conflictos que son menores. ¿Qué es lo que has visto como más frecuentes, Liz? Bueno, que muchas veces sin llegar hasta el bullying en el grado máximo que ahora lo vemos, y que a mí me preocupa realmente este tema porque yo veo en la práctica con los niños y con los jóvenes que se empieza a utilizar esa palabra como de una forma muy superficial, muy ligera. Los chicos dicen, por ejemplo, me está haciendo bullying, me está bulleando. Empieza el bullying a transformarse en un verbo, en un sustantivo, en un adjetivo, en todo, ¿no? En definitiva. Y claro, y empieza a perder el valor de lo que realmente es. Un poco es lo que pasó hace algunos años con el tema de la depresión, por ejemplo. Sí. Que todo el mundo decía, estoy depre y claro, y estar triste y es era equivalente a estar triste nada más. Claro, ¿y qué pasó entonces en un punto tal en el cual las personas realmente empezaron a sufrir cuadros depresivos y ya no se le consideraba tan serio, porque era como que es lo común, ¿no? Todo el mundo está así. Y a mí me preocupa eso porque eso está pasando también con el bullying. Y ha pasado también con aquello de la hiperactividad. Por supuesto. ¿Verdad? Que el también. niño es hiperactivo porque únicamente tiene una gran cantidad de energía que no sabe cómo desplegarla. Así es. Y entonces, de nuevo, ha pasado esto que tú estás mencionando. Y lo estás viendo ahora con el bullying también. Sí, yo estoy viendo eso, sobre todo en las instituciones educativas, con los chicos más grandes, no hablemos con los de secundaria, sobre todo. Ellos empiezan a utilizar este término como tan a la ligera que justamente se pierde la esencia. Entonces, cuando en realidad nos enfrentamos a un caso de bullying, no se toma la importancia, no se le da la importancia y no se toma en consideración como se lo debía, ¿verdad? Ok, ahora, dentro de lo que son estos procesos de conflicto entre pares, ¿qué es lo que has visto en cuanto al manejo de los profesores? Bueno, yo veo usualmente que los maestros se hacen a un lado. Es decir, ellos asumen que son conflictos que los compañeros mismos tendrían que resolver. Son guaguas y ya está. Exactamente, son cosas de guaguas. O si no, pero todo me chismeas. O sea, es como que el niño que está teniendo un conflicto y que no sabe cómo manejarlo, claro, le está chismeando y me estás diciendo muchos chismes, ya no molestes o no te juntes con él simplemente como si fuera esa la forma de solucionar el conflicto. Eso es lo que veo con mucha frecuencia y por otro lado también el hecho de decir, de no darle importancia, es decir, de que, bueno, ya voy a hablar con él o ya le voy a decir, o las amenazas, ¿no? Porque esa es otra parte también muy interesante que se usa en el ámbito educativo. Los maestros que están amenazando todo el tiempo. O sea, les dicen, bueno, si no se portan bien o si siguen peleando, les voy a dejar sin recreo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y al final la amenaza nunca se cumple. Y los chicos te dicen luego, pero es que él vive diciéndonos cosas y no cumple esas amenazas. Entonces, ahí los conflictos muchas veces empiezan a agrandarse y empiezan a hacerse conflictos serios realmente, que por un lado van mermando la confianza de un grupo de niños, va mermando la seguridad y les va enseñando a reprimir muchas veces sus emociones o a canalizarlas de una manera inadecuada. Y ahí vemos esos arranques de agresividad que no necesariamente son productos de ese bullying, sino del hecho de decir, bueno, me voy a defender yo ahora porque he agotado todas las instancias. Pero eso, ¿qué efectos produce en el niño? Porque al fin y al cabo está buscando la ayuda, la protección del maestro, que entiende que es el adulto responsable mientras está en la escuela, y se topa con que hay una desatención a su pedido. ¿Qué es lo que le genera eso, Liz? Bueno, le genera, primero decíamos, un sentimiento de desprotección. De que lo que él dice no es valioso, no es importante. Entonces, él se siente indefenso. Y esa sensación de indefensión se va transformando, se va creyendo él realmente de que es indefenso, de que no puede defenderse, que nunca va a poder hacerlo, y lo empieza a reproducir. Volvemos otra vez a esos comportamientos de reproducción en otras situaciones de su vida. Y
asumimos o asume este niño, va asumiendo un papel de víctima muchas veces. Se victimiza frente a todo y ese papel de víctima nunca va a ser saludable para él porque no ha aprendido herramientas, por ejemplo, de asertividad, de cómo decir no, de cómo manejar esas comunicaciones. Por lo tanto, cuando los padres le dicen al niño, si te pega alguien o si te grita un compañero o si te empuja, te agreden o te quitan la lonchera o qué sé yo, tú avísale a la profesora, tú avísale al profesor. ¿Qué es lo que tendría que enseñarle un papá, una mamá a un niño en estas circunstancias? Bueno, el defenderse, pero también el defenderse sin entender como pégale más duro, porque también le ha de doler a él, ¿no? Que es usualmente lo que también escuchamos que los papás dicen, sino más bien el hecho de enseñarle al niño que se pare firme. O sea, por ejemplo, si es que el otro le empuja, decirle, no me empujes más, no puedes empujarme o respétame. Son cosas que los niños no manejan usualmente y que es parte de la comunicación que es muy importante ejercitarla. ¿Y cuál tendría que ser el rol del maestro? ¿Cuál tendría que ser su actuación asertiva el momento en que el niño viene y le cuenta, mira, fulanito me está diciendo esto o lo otro? Bueno, primero es importante llamar a las dos partes, ¿sí? Escuchar cómo se dio el conflicto, porque pensemos siempre, y ahí dentro de la programación neurolingüística nosotros manejamos algo que se conoce como el mapa, no es el territorio. Cada uno tiene una interpretación desde su punto de vista del fenómeno, del conflicto en este caso que ocurrió. Entonces voy a escucharle también al otro, voy a escuchar a ambos. Lo peor que un maestro puede hacer, y que es lo que la mayor parte de veces hacen en la escuela, es, bueno, ahora se van a dar un abrazo y van a ser amigos. ¿Cómo puedo yo abrazarle a mi amiguito si en ese momento yo estoy lleno de rabia y quisiera estrangularle, ¿no es cierto? Sí, quisiera darle paso a esa rabia también. Claro, entonces, y no quiero abrazarle. Y es una situación forzada que claro, de pronto los niños dicen, bueno, obedezco porque es el profe, porque si no, no me voy rápido al recreo. Pero más bien escuchar esas dos partes, analizar junto con ellos por qué se han dado esas conductas y enseñarles formas de cómo comportarse nuevamente de una forma adecuada. Esto es bien importante porque en realidad humanamente niños, adolescentes, adultos, personas de cualquier edad, cuando sufrimos una agresión, lo que hacemos es llenarnos de rabia. Y esa rabia quiere ser descargada, como tú bien decías. Entonces esto de hagamos las paces así a la fuerza es algo que no resuelve el problema y por eso es que nuevamente se repite, ¿cierto? Claro, y por eso los maestros dicen, bueno, pues que ya se hicieron de buenas, se pelearon un ratito, ya se dieron la mano y salieron a jugar, pero es por la situación forzosa. Algo muy interesante que lo vamos a abordar justamente dentro del taller es cómo enseñar a los niños primero a reconocer su ira y a manejarla. Porque eso no lo hacemos usualmente, sí. Yo creo que son situaciones culturales también muchas, ¿no? Y si nos damos cuenta nosotros, no sabemos manejar adecuadamente nuestra ira como cultura, sino a veces la mayor parte de veces la explotamos nada más. O la reprimimos. O la reprimimos, por supuesto. Y se enseña que es una emoción negativa, cuando no las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones. Y en definitiva, por ejemplo, no hay que enojarse. No te enojes, porque enojarse es malo, porque no debes hacerlo. Qué fea que te ves cuando te enojas. Claro, exactamente. Te ves feísima. No te enojes. Yo no me oyes. Pura risa. Entonces, no, realmente, pero esos mensajes sí se van quedando en la mente de los niños y son los mensajes que les hace que en ocasiones inclusive reaccionen en un momento determinado sobredimensionando el hecho que pudo haber sucedido y es justamente producto de esa represión. Entonces cuando nosotros le enseñamos, por ejemplo, a un niño a reconocer dónde está su ira, a reconocer dentro de él, a ver, el momento en que yo me enojo, ¿qué siento en mi cabeza, por ejemplo? Algunos te dicen, es que yo siento que las venas me laten, porque claro, la presión sanguínea aumenta, de hecho. Claro, otros te dicen, a mí me falta la respiración. Otros dicen, a mí me duele durísimo el estómago. Entonces empiezas a reconocer esa ira con ellos y el momento, solamente en ese preciso momento en el que tú te das cuenta en dónde está la ira, empieza a bajar ese nivel de tensión. Claro, porque además puedes verbalizarla y sentirla y tomar conciencia de la emoción. Claro. ¿No? Y eso no significa que después se acabe el enojo, pero puedes mirarlo de una manera más fría, más objetiva. Ahora, dentro de ese proceso también he visto que suele ser bien importante, Liz, que los niños hagan actos de reparación, que cuando han ofendido al niño, a partir de ese proceso que tú mencionas, de reflexión con los dos, es necesario que cada uno se haga responsable de cómo participó de ese hecho de agresión, ¿cierto? Y que el que ha ofendido también aprenda a disculparse y a hacer actos de reparación, porque de lo contrario,
la gente no sabe pedir disculpas. Ya Así cuando es. eres grande, viejo, adulto, andas por la vida ahí ofendiendo y no eres capaz de decir, lo siento, discúlpame y hago algo para compensarte por el daño que te causé. Así es. Y fíjate cómo justamente estos problemas que nosotros vemos muchas veces en la vida adulta es por no haber enseñado desde niño Absolutamente. estas situaciones que van más allá del hecho de enseñarles la parte académica. Va más allá de que sepan contenidos, de que sean expertos en idiomas o expertos en los cálculos y eso. Va el hecho de enseñarles a ser personas. Y justamente en eso, cuando tú les enseñas a ellos, por ejemplo, a pedir disculpas, que es muy diferente al que le des un castigo. Ujú. Porque en el castigo, claro, supuestamente tú ya reconociste, entre comillas, tu falta y le estás asumiendo porque te castigaron por algo. No necesariamente, y no hablamos del castigo físico, pero por ejemplo le dicen, bueno, no haces esto, no puedes participar en esta actividad. Pero eso no le ayuda al niño a reconocer Al cuál fue. contrario, le enoja más, le resiente. Pero claro, y le resiente doble, porque Ajá. él siente que ahora le están agrediendo a él frente a algo que posiblemente él consideraba injusto inclusive. Cuando tú aprendes a decir, discúlpame, y a ponerte en los zapatos del otro, y justamente te das cuenta de que la otra persona también sufrió algo. Claro. Y vas a evitar después hacer eso. Porque esto me encanta lo que estás diciendo, porque es el reconocimiento de lo que el otro puede sentir, la empatía. Y en ese ejercicio de disculparse, o sea, es porque uno ha atravesado por un sentimiento de culpa. Porque por muy chiquito que uno sea, cuando actúa mal, si es que logra ya bajar la Claro que ira, reconoce y se siente culpable. Y en lugar de quedarse ahí regodeándose en la culpa, lo que alivia la culpa es salir a disculparse. Disculparse, fíjense, culpa, disculpa, quiere decir, me quito la Quitarse culpa la de culpa. encima y además estoy haciéndole un beneficio a la persona. por Y esto es supuesto, algo ofendida. importantísimo, porque cuando tú empiezas a cargar culpas, esas culpas se van convirtiendo en un costal que vas arrastrando a lo largo de toda tu vida y que después se encargan también de limitarte en muchas acciones, que son esas creencias limitantes de las que se habla usualmente, ¿no? Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, es que yo siempre digo las cosas de mala manera, o ese es mi genio y así me tendrán que aguantar, ese es mi carácter, yo soy así. Entonces, claro, son las excusas que nos vamos poniendo para defendernos, pero también por las culpas que tenemos y porque nos creemos realmente que somos así. Así es. Voy a la pausa comercial y al regresar quiero aprovechar la presencia de la doctora Elizabeth Montenegro para que nos comparta algunas ideas, por ejemplo, de cómo generar habilidades para la convivencia en el aula. Volvemos enseguida. Tomen nota de este número telefónico 6035-020. 6035-020 es el número telefónico del Centro de Estrategias para el Aprendizaje y Desarrollo de la Inteligencia, que es dirigido por la doctora Elizabeth Montenegro, quien nos acompaña hoy, y ofrecerá este taller denominado Estrategias para el Manejo de Conflictos en el Aula. Tema súper interesante, de mucha actualidad y que creo que es pertinente porque les permite a quienes participen tener herramientas, ¿no es cierto?, para hacer más amena también la convivencia en el aula. Como tú bien decías, son tantas horas que pasan los chicos en los colegios, Claro que sí. de la misma manera que los adultos pasamos en los trabajos, ellos en sus instituciones educativas. Y entonces es necesario desarrollar habilidades para la convivencia. Nos decías, ¿cuáles pueden ser algunas de esas? Por favor, Liz. Bueno, primero la tolerancia, ¿sí? El aprender a ser tolerante con el otro, con las virtudes del otro, con las limitaciones de la otra persona, el aprender a aceptar los puntos de vista. Fíjate que eso es algo bien difícil porque a medida que los chicos van creciendo, la burla empieza a tomarse muchas veces el espacio, ¿no? Y claro, y esas burlas van sobre todo a aquellas personas que se sienten más débiles, que se sienten más vulnerables. Entonces, una de las habilidades básicas es justamente esa, el aprender a desarrollar la tolerancia frente al otro. El aprender además a respetar el espacio del otro, porque eso también es bien importante. A veces encontramos personas que son invasivas, que invaden al otro y que esas invasiones o cuando el otro O sea, está que diríamos comúnmente metiche. Sí, claro. Y que cuando el otro de pronto está reclamando su espacio, le dicen es que es egoísta, es que es mala gente, es que no
no quiere compartir, en definitiva. Entonces, justamente ese respeto, el aprender a compartir, que no significa el dar haciendo a los demás, por ejemplo, las tareas, que suele ser uno de los conflictos muy frecuentes en el aula, es una forma también de ir desarrollando esas habilidades para la convivencia. El uso del lenguaje, con qué palabras me refiero yo a mis compañeros, qué palabras utilizo, porque también vamos escuchando cada vez que esos apodos se van haciendo o se van utilizando cada vez de una manera más peyorativa, más despectiva, y les va etiquetando negativamente a los estudiantes. Es que esto es tremendo, ¿no? Porque lo que vemos en los niños, al fin y al cabo, Liz, es la reproducción del uso del lenguaje que hacemos los adultos. Claro que sí. La manera en la que nos expresamos de los otros, si es que somos capaces de insultar o de hablar a las espaldas de los otros, o de correr un chisme y un rumor y destruir la reputación de alguien. Vaya, ¿dónde se aprende eso? En casa. Siempre tenemos que remitirnos a la familia cuando queramos encontrar el origen, ¿verdad?, de un comportamiento inadecuado. Sí. Y me parece que es tan importante que los chicos puedan tener también la contraparte, porque si en casa se utiliza este tipo de comunicación, ya tienen interiorizado ese modelo, pero qué bueno que tengan en el aula una contraparte, que incluso pueden comunicarlo y contarlo y hablar de ello en casa, ¿verdad? De tal manera que el mensaje se difunda a favor de lo que es el respeto por los demás. Claro que sí. Sí, eso sobre todo en las técnicas que se han preparado. Hay técnicas, por ejemplo, dentro de la comunicación, de cómo evitar las malas palabras en los niños, que son muy frecuentes y que hay edades sobre todo en las cuales los niños empiezan a utilizarlas más, y bueno, después en los grandes es como que ya es parte de su uso habitual, de su vocabulario cotidiano, exactamente. Pero cómo enseñar a un niño, por ejemplo, a expresarse sin decirle una palabra negativa a su compañero, palabras que usamos aquí tan frecuentemente como el tonto, el bruto, el estúpido, el mudo, el sunso. Exactamente, que son como las palabras nuestras, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué puedo yo decir en lugar de decir esa palabra para que la otra persona no reaccione también negativamente y no se quede además con esa etiqueta, ¿no?, de esa palabra? Ahora, ¿cuáles son las repercusiones que tiene precisamente un comportamiento de este tipo del que estás hablando ahora? Las repercusiones en la persona que recibe esa agresión verbal. Hablamos ya hace un momento de esas repercusiones negativas, como que se repite, ¿no es cierto?, lo mismo. Si es que la persona le dice, por ejemplo, tú cállate que eres un tonto, o no opinas porque eres tonto, que son mensajes que usualmente se transmiten, ese niño, esa persona que está recibiendo ese mensaje siempre va a empezar a callarse, va a empezar a pensar que los pensamientos que él tiene no sirven, que es mejor guardarlos. Y pueden ser ideas muy valiosas, pueden ser ideas muy interesantes, pero simplemente es mejor quedarlas guardadas. Demostrar, además, que ese es el tonto que todos están pensando, ¿no? Después, cuando ya somos adultos, nos preguntamos, ¿y por qué será que me cuesta tanto hablar? ¿Por qué será que tengo recelo de decir las cosas? ¿Por qué será que cuando me preguntan una opinión me pongo tan nervioso o nerviosa y termino hablando cualquier cosa menos lo que quería decir? Precisamente es eso, ¿no? Sí. Es el producto de este tipo de situaciones en las que una persona se ha visto obligada a callar, forzada a callar, porque ha sido ridiculizado, porque ha sido humillado o porque ha recibido una forma de maltrato de alguien que tenga una jerarquía, y también de sus pares, gravísimo. Por supuesto. Liz, quiero que hagas la invitación a las personas que nos escuchan. Claro, con muchísimo gusto invitarles al taller. El taller se va a realizar en 2 horarios, ¿no? En la tarde, desde las 3 hasta las 7 de la noche, y el día sábado en la mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller en donde abordaremos con muchos casos prácticos, con muchas situaciones que los maestros viven en el aula, el cómo solucionarlas, de tal manera que, si bien es cierto, no tendremos todas las respuestas a todas las estrategias que tal vez ellos desean, pero sí muchas estrategias que les van a ayudar a manejar más asertivamente los conflictos que presenten. Muy bien, entonces ustedes pueden inscribirse y participar de esta oportunidad de capacitación para docentes llamando al 60-35-020. Liz, te deseo que tengas muchísimo éxito en este taller, que haya muchos maestros que se favorezcan de lo que tú has preparado
y que nos visites otra visita, pues. Pero por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. Que tengas una muy buena tarde. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por seguirnos a través de la gran señal nacional de Sonorama. Gracias por ingresar también a la página web www.giseleecheverria.com y por seguirme en Facebook como Gisela Echeverría Castro. Allí los espero para que puedan comentar y también darme a conocer sus puntos de vista. Les doy gracias también a aquellas personas que permanecen en el silencio y están pendientes de lo que cada día ocurre en Adán Cineva. Que tengan una muy buena tarde, un abrazo muy grande a todas y todos, un buen fin de semana. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes.